Entonces, arrancamos con el tema de evaluación crediticia. Muy bien. A ver, la evaluación crediticia en realidad es parte de un proceso. Si hablamos de una institución financiera, un banco, una financiera, una caja, ¿no? El proceso completo es el otorgamiento de créditos, que empieza en realidad con la prospección y termina con la cobranza. Y en medio de eso está la evaluación de crédito, ¿ya? Entonces, la evaluación crediticia es parte del proceso de otorgamiento de créditos, el cual empieza con la prospección y termina con la cancelación del crédito. Entonces, este es el procedimiento completo, ¿no? De manera formal, ¿no? Prospección y venta, de ahí viene la evaluación, el comité, el desembolso y la cobranza. Con respecto de la prospección, justo hoy día estoy un poco afónico. Disculpe, muchachos, no se escucha bien. Con respecto de la prospección, eh, normalmente los clientes llegan por bases de datos internas, bases de datos externas o referidos, como en el caso de GPS. La mayoría de los prospectos a los que se tenía que dar el crédito eran referidos del propio Pablo Ladrón de Guevara o de alguno de los miembros de la comunidad que lo refería a Pablo, ¿no? Pablo, entiendo yo, pues visitaba, conversaba, ¿no? Con los dueños, con los gerentes, y luego la presentaba como una importante alternativa de inversión y la sometía al mejor criterio, ¿no? De cada uno, ¿ya? Sin embargo, eh, ese procedimiento en realidad tenía varios defectos que vamos a tratar ahora de transparentar, ¿no? Para justamente no volver a caer en los mismos errores, ¿ya? Por ejemplo, para empezar, en una institución financiera, ¿no? Por mucho que el crédito sea de menor cuantía, hablamos de 1.000 soles, incluso 500 soles, todo el proceso se cumple. ¿Y por qué digo esto? Porque acá han habido empresas que han levantado más de 1.000.000 de soles en diferentes oportunidades, la misma empresa, y no han cumplido en verdad casi con ninguno de los criterios que debería haberse cumplido, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener en claro, ¿no? ¿En qué consiste realmente, ¿no? Una evaluación de un crédito antes de otorgarle, ¿no? Entonces, lo primero siempre va a ser filtrarlo por central de riesgo. En una institución financiera, por lo general, no contactas con el cliente, ¿no? Hasta que no lo hayas filtrado, ¿no? Las centrales de riesgos, llámese Equifax, Experian, ¿no? O Sentinel, que es uno solo, ¿no? O incluso, ¿no? La central de riesgos de la SBS, ¿no? Te da información relevante sobre su posición de deuda en este momento, pero además su calificación, y las centrales externas, como Equifax o Sentinel, diría, eh, te dan información complementaria, ¿ya? Que la vamos a ver en breve, eso no voy a entrar todavía en ese detalle. Junto con las centrales de riesgos, se revisan algunas páginas web pertinentes dependiendo del tipo de actividad, que lo vamos a ver también. Con esto me refiero a que lo primero que tenemos que tener a la mano es el número de RUC de la empresa que nos está solicitando o el número de DNI de la persona que nos está solicitando el crédito. Y a partir de ahí recién podemos empezar una conversación, ¿no? Luego viene ya el tema de la visita, ¿no? Que es, a ver, obligatoria, digamos. O sea, si es que no hay visita, no hay dinero, ¿ya? En negocios, en créditos para negocios es así, créditos para empresas. Es distinto a evaluar un crédito de descuento por planilla, un crédito de consumo. El crédito para empresas es diferente y vamos a ver por qué. Y en la visita, obviamente, se hace una evaluación cualitativa, ¿no? Una evaluación cuantitativa, los estados financieros, y se revisa además los colaterales que vimos. Toda esta información se recaba documentariamente, ¿no? Y en testimonio a través de una propuesta de crédito. Entonces, el comité ya es una instancia donde se aprueba, se observa, se rechaza, ¿no? Entonces, nos vamos a concentrar específicamente en estos dos aspectos de acá del proceso, de la evaluación y el comité, ¿sí? Luego ya viene el desembolso y en caso de retrasos, pues la parte de la cobranza,
Esta parte la vamos a ver mejor cuando toquemos el tema de préstamo con garantía hipotecaria. Esa parte va a ser la más interesante así que aquí no es necesario tocar. Muy bien. Lo que es, les comentábamos, empezamos con el tema de las centrales de riesgos, luego revisamos las páginas web, de ahí se programan las visitas, se realiza una evaluación cualitativa, cuantitativa, la propuesta de créditos y los colaterales. Ya vamos a ver paso a paso a qué conlleva cada uno de ellos. En las centrales de riesgo, lo que vamos a encontrar básicamente son las direcciones. ¿Ya? Las direcciones nos dicen mucho, porque allí pueden haber direcciones de locales anteriores, que no concuerdan con la que nos están presentando en este momento, pueden haber direcciones de provincias. Tendríamos nosotros que preguntar. Todo lo que aparece en las centrales de riesgos debe ser elevado, ¿no?, a una instancia de preguntas con el cliente. ¿Ya? Los teléfonos también son importantes, ¿no? Porque a veces te entregan un número de teléfono y luego le dan de baja y luego no puedes comunicarte, y muchas veces nosotros hemos logrado comunicarnos con el cliente a su antiguo teléfono que aparecía en las centrales de riesgo. Entonces, eh, todo sirve, todo sirve. ¿Ya? Uno no sabe cuál va a ser la situación de aquí a unos meses, ¿no? Todo es bonito mientras uno no entrega el dinero y mientras el cliente no caiga en moda. Toda la información sirve. Se filtra a todos los intervinientes. Un caso que tuvimos fue con Capital Human Group, ¿no? Hablando de intervinientes y vinculados. En Capital Human Group se presentó como una empresa que tenía un determinado nivel de deuda y que venía registrando una calificación de CPP, es decir, tenía algunos atrasos. Sin embargo, su gerente general y tenía tantas o más dificultades en pago. Es importante filtrar a todos, la calificación de cada uno de ellos, los vinculados a la actividad económica, y con cuántas instituciones financieras trabaja, a cuántas le debe, a cuántas le paga bien, a cuántas le paga mal. Normalmente las empresas les pagan bien créditos cuando tienen una garantía real, es decir, tienen una hipoteca, entonces ahí tratan de no atrasarse, pero no le pagan a las otras entidades con las que no tienen una garantía real. Por ejemplo, mi banco da hasta 150.000 soles sin garantía real, a sola firma, ¿no? El banco de crédito, otras instituciones financieras que manejan, tienen más espaldas, pueden dar montos mayores incluso, ¿no? Entonces, el cliente siempre va a preferir, ante un problema, pagar a la institución financiera con la que tiene una garantía real para que no le ejecuten la garantía, ¿no? Entonces, nosotros como inversionistas no estamos tomando ninguna garantía, eh, y si el cliente vemos que tiene estos problemas de atraso, es evidente que nos está pidiendo el dinero para solucionar su problema con esta entidad financiera y pasarnos el problema a nosotros, ¿no? Entonces, por eso es importante filtrar a todos por la central de riesgo, ¿ya? Y saber su nivel de endeudamiento. Lo mismo, la central de riesgo te dice qué garantía tiene con cada institución financiera o por producto. Si es una hipoteca, si es un crédito vehicular, un leasing, ¿no? Si es una garantía dineraria. ¿Ya? Otro tema importante es saber quién avala a esta empresa o a quiénes avala. Eso también lo muestra la central de riesgo. Porque yo digo algo, miren, ha pasado mucho. La empresa de repente está bien, tiene un nivel de deuda baja, acorde con el tamaño del negocio, con su capacidad de pago, pero está avalando a una empresa más grande, que es del mismo grupo, o de repente no es del mismo grupo, pero es de un familiar, o el dueño tiene otra empresa de otro rubro, pero es su empresa a la vez, y le está avalando con esta empresa, porque resulta que el patrimonio lo tiene en esta empresa y no en la otra, y la otra tiene problemas de pago. Entonces, el tema es, ¿a quién va a presionar, en el caso extremo, a quién va a embargar la institución financiera ante un problema de endeudamiento de la otra empresa que nosotros no estamos viendo, porque a nosotros solamente nos están presentando lo que está bonito, ¿no? Y no estamos revisando lo que nos está diciendo la central de riesgo. Oye, mire, está avalando a esta otra empresa. A ver, revisa a la otra empresa. Y resulta que la empresa a la que avala tiene un problema fuerte. Entonces, el banco no le va a cobrar a la otra empresa.
porque no tiene el patrimonio suficiente, tal vez. Le va a cobrar a nuestra empresa. Y probablemente el dinero que está pidiendo sea justamente para solucionar el problema ya y no tener problemas con el banco. ¿Ya? Entonces, todas esas son señales de alerta que nosotros hemos estado dejando pasar por alto, ¿no? Y que ya no debería pasar, ¿no? Entonces, importante. Lo mismo, ¿no? Con los protestos. ¿Qué ocurre si encontramos que en las centrales de riesgos esta empresa empieza a tener protestas? Y hay dos formas de protesto, ¿no? Como acreedor y como deudor. Y yo diría que las dos son señales de alerta que no debemos pasar por alto. Por lo menos deberíamos pedir una explicación, ¿no? Al solicitante, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, yo veo que te han protestado unas letras, tus proveedores. O sea, no le estás pagando a tus proveedores, ¿no? Y estos protestos vienen de los últimos 2 o 3 meses. O sea, es reciente. Claro. Entonces, yo voy a entender, dependiendo del volumen, del tamaño de sus protestos, que lo mismo, me está pidiendo mi dinero para arreglar con sus proveedores para que continúe con su actividad comercial. Pero a mí me está diciendo, mira, yo tengo un proyecto hermoso, ¿no? Vamos a comprar un equipo porque la demanda ha subido, ¿no? Y vamos a abrir una nueva oficina, ¿no? Y un nuevo punto de venta. Entonces, el dinero yo te voy a pagar a ti 30%, ¿no? Entonces, está pintando otra cosa que tiene sentido seguramente, pero que en realidad, si revisamos bien, quiere arreglar con sus proveedores, necesita arreglar con sus proveedores. Y lo otro, de repente los protestos no son como deudor, sino como acreedor, es decir, él está protestando. ¿Qué significa que yo esté protestando a mis clientes? Significa que no me están pagando. Entonces, si no me están pagando y si el volumen es grande, voy a tener problemas de liquidez, ¿cierto? O sea, todo eso se tiene que analizar, o sea, tampoco es que sea tan buena señal. Entonces hay que tener cuidado con los protestos. Obviamente, si estamos hablando de protestos antiguos, ¿no? De 1 año, 2 años, que todavía no los ha solucionado, bueno, solamente sería cuestión de preguntarles y pedirles por qué no los arregló, ¿no? Porque así como les dejó de pagar a ellos, también podría dejarme de pagar a mí. Entonces, la cosa es que todas las cartas se pongan encima de la mesa. Adversos, bueno, eso, adversos pueden ser más allá de los protestos, deudas con casas comerciales, cobranza coactiva con la SUNAT. Hay algunos gerentes que pueden tener juicio por alimentos, qué sé yo, ¿no? Problemas con la SAT, por papeletas, todo eso puede resultar en las centrales de riesgo. Comercio exterior, muy importante, ¿ah? En lo de comercio exterior. Y yo les voy a poner un ejemplo, pero les adelanto, ¿no? De que muchos desarrolladores de proyectos eh, están levantando capital ofreciendo, por ejemplo, terrenos autosostenibles, ¿no? Sí, que te ofrecen una casa, y que tiene además 1 hectárea para cultivos, ¿no? Porque una vez que estos cultivos produzcan, con la exportación que salga de ahí, prácticamente la cuota de lo que tengan que pagar, o sea, el terreno les va a salir gratis, ¿no? Es autosostenible. Eso está de moda. Y resulta que estas empresas y estas personas nunca exportaron nada, ¿no? O sea, te están vendiendo humo, ¿no? Y eso es fácil descubrirlo. Yo he descubierto muchos así, lamentable a veces muy tarde. He tenido amigos que han trabajado en bancos conmigo, han invertido. Y le dije, oye, pero ¿cómo inviertes? No es que estaba baratísimo. Sí, pero igual, ¿no? 18.000 soles invirtieron en un terreno, ¿no? Pero igual le digo, no son 18.000 soles, tampoco se lo vayas a regalar, ¿no? Pues filtramos a las personas, y estas personas, pues, estaban mal en el sistema financiero, este, no tenían registro de haber exportado nunca nada, y sin embargo vendían que habían hecho viajes a ferias internacionales y que ya tenían varios pedidos, etcétera, ¿no? Es fácil descubrir utilizando las páginas web, que son gratuitas además, ¿no? O sea, es información que está a la mano, solamente que hay que aprender a usarlas, y ahora vamos a ver unos ejemplos ¿ya? De cómo se usa, ¿no? Por ejemplo, cuando entro a la SUNAR, ¿no? Me abono, me inscribo y puedo ver la copia literal de una persona jurídica para saber quién es el gerente, si tiene los poderes o no, si tiene vehículos a su nombre o propiedades, ¿no? Y dónde las tiene. Además, lo de la SUNAT me sirve para ver no solamente las direcciones,
¿no? Sino también para ver si la empresa está activa o no. Puede ser que una empresa me esté pidiendo un préstamo y ya le dio de baja al RUC. Entonces, tengo que revisar esta información antes de darle, así sea 10.000 soles, el monto que fuere, porque eso es prácticamente regalar el dinero, ¿no? A mí lo que me interesa mucho es ver el número de trabajadores, eso me dice bastante. Y ahora vamos a ver un ejemplo de ello. Me dice quiénes son los gerentes y quiénes han sido además los gerentes, ¿no? Luego, quienes tienen negocio saben ver un reporte tributario, pero quienes no lo tengan, que se dedican a la actividad dependiente, tal vez no sepan, ¿no? Entonces yo le voy a mostrar cómo nos puede ayudar a nosotros pedirle a la empresa, ya que no nos quiere entregar información, ¿no? No nos entregan estados financieros, ni nada. Ok, por lo menos entrégame tu reporte tributario. ¿Para qué? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Revisar la SAT, ¿no? Si tiene papeletas, deudas tributarias, ¿no? Si está al día en su SOAT, de repente dice, si yo tengo vehículos, ¿no? A mi nombre. Sí, puede que tenga vehículos a su nombre, pero de repente son unidades que están a su nombre, pero ya han sido de baja, ya no están en circulación. Y si yo entro a la SAT, pongo el número de placa y veo que no tiene SOAT, es probable pues, que un vehículo que no tiene SOAT es porque no está en circulación, ¿no? Entonces, no me supone ninguna garantía tampoco, ¿no? Y así, ¿no? Las redes sociales, si tiene denuncias, eh, ojo, que eso ya lo sabemos hacer, ¿no? Muchos de nosotros, pero a veces lo dejamos pasar por alto, ¿no? Y ahí nos encontramos con muchas sorpresas, ¿no? Solamente googlear a la persona o el nombre y pueden sacar algunas cosas interesantes. Bueno, el tema de Indecopy, ¿no? Con las inmobiliarias, por ejemplo, mira a quién le compras y ahí va a salir si esta inmobiliaria tiene denuncias por no haber cumplido con la entrega, etc. Bueno, una vez que se ha revisado, como les comenté, las centrales de riesgo, las páginas web, recién se programa la visita. Es decir, primero quiero saber con quién voy a tratar y si va a calificar. Porque si yo ya acá descarté a la empresa por diferentes razones, de las tantas que hemos comentado, yo ya para qué hago la visita. Pero si ha pasado todos estos filtros, entonces probablemente valga la pena visitarlo. Y en la visita, ¿qué es lo que hago? Bueno, la evaluación consiste en validar lo que es el activo corriente, es decir, la mercadería. Si es un negocio de confecciones, eh, seguramente me va a mostrar sus almacenes y voy a ver que tiene prendas de vestir. Pero tendría que ver si son prendas de vestir de la estación, son recientes o de repente ya son prendas que pasaron de moda. Muchos empresarios, por sorprender a los bancos o a los inversionistas, guardan, ¿no? Su stock antiguo, pero que ya no le va a dar uso, pero lo ponen allí dentro de su contabilidad y pareciera que la empresa pues, es más grande de lo que es, ¿no? Igual, revisar qué tipos de equipos está utilizando, ¿no? Estado de conservación, la vigencia, ¿no? La antigüedad, lo mismo con la planta y las instalaciones, ¿no? Si ves que hay muy poca mercadería, y si no es que lo tengo en los almacenes. ¿Y dónde están los almacenes? Ah, están en la planta del Urín. Hay que ir al Urín, ¿no? Hay que ir al Urín, ¿no? A ver realmente esos almacenes como están, o si te dice tengo diferentes puntos en la ciudad, habría que hacer, o sea, no nos conformemos con una foto. El tema de dinero es un tema serio. Y si no tengo tiempo de hacer estas visitas, pues, coordinar con alguien para que lo haga, o dividirse, digamos, entre los que cada uno se asigne un espacio como para que haga. Porque si no, en verdad, repito, ¿no? El banco lo hace por 1.000 soles, y acá yo he visto inversionistas que han invertido 50.000, 100.000 o más. Probablemente no hayan hecho mucho de lo que no. También se visita el domicilio del gerente para ver si efectivamente vive donde dice que vive, ¿ya? La ubicabilidad es importante. No sabemos qué va a pasar de aquí a unos meses, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Con la garantía. Si es que hay una garantía por medio, pues la visita corresponde. A ver, vamos a poner unos ejemplos de las páginas de la SUNAT. Esto pasó, por ejemplo, con Capital Human Group, ¿no? Entramos en el buscador, ponemos RUSUNAT, nos aparece ahí el enlace y podemos poner el RUC. Importante el número de RUC. Ponemos el RUC y esto fue lo que nos mostró Capital Human Group
en mayo del 2023. Yo aquí haría una pregunta, ¿no? Miren, de abril de 2022 a marzo del 2023, ¿qué es lo que notamos? Porque este es el número de trabajadores de la empresa. Este es el número de trabajadores. Estos son los prestadores de servicios, ¿no? Esto es una cosa que a veces también es importante, pero ¿qué es lo primero que yo notaría? Que un año antes, esta empresa tenía 225 trabajadores y ahora tiene 141, casi la mitad. Eso me tendría que llamar la atención, ¿verdad? Tú no votas a la mitad de tus trabajadores sin ninguna justificación, sin ninguna razón. Lo normal es que la empresa esté permanentemente en crecimiento. Esto a mí me tendría que dar una señal de que hay algún problema aquí, ¿no? O por lo menos pedirle una explicación. En el caso de Capital Human Group, luego hubo una explicación, ¿no? De que ellos trabajaban como que por contratos, ¿no? Por temporadas, por campañas, ¿no? Y bueno, obviamente ya había acabado la campaña escolar seguramente, o no, la campaña de diciembre, ¿no? En enero no tuvieron movimiento, aparentemente, y luego en febrero retomaron, ¿no? Y luego, bueno, volvieron a crecer un poco más, ¿no? Pero normalmente esto sí debería llamar la atención. Entonces, esta es información disponible, gratuita, ¿no? Que nos puede dar alguna señal. Si la cruzamos además con otras informaciones, como esto es lo que les comentaba del reporte tributario, ¿no? El reporte tributario, quienes tienen empresa y declaran, están en el régimen límite tributario o en el régimen general, saben lo que es esto, pero quienes no, miren lo valioso que es. Y esto no le cuesta nada al empresario presentártelo. Está a un clic, ¿no? De solicitarlo nada más. Con su clave SOL entra y lo imprime. ¿Y qué es lo que te muestra? Este es un cliente que atendí, yo ya hace más de un año que no estoy en el sector financiero, entonces algunas de las informaciones que tengo pues no son de ahorita mismo, pero igual son válidas, ¿no? Esta era una empresa de transportes que me parece que en febrero, en enero, le pedimos su reporte tributario. Hasta ese momento había declarado hasta noviembre nada más, del 2022, ¿ya? Pero lo interesante es que esta empresa empezó sus operaciones en octubre del 2020 y me está mostrando mes a mes cuánto es lo que declara como ventas. Entonces empezó con 2.000, después con 6.000, 3.000 y el año lo cerró con 12.000, el 2020. Porque fueron solamente 3 meses, aperturó. El siguiente año, ¿no? Empezó un poco de más, a mover un poco más, 2.000, 47.000, ¿no? 20.000. O sea, aquí podemos ver la estacionalidad del negocio o los ciclos. Este año fue mucho mejor, ya declaró 529.000 en total, y el siguiente año, aún sin declarar diciembre, ya iba en casi el doble, 1.158.000, ¿no? Si proyectamos diciembre, iba a pasar a 300 o más incluso. Entonces, ¿qué me está diciendo este reporte tributario de la empresa? A diferencia de lo anterior que acabamos de ver, que era una empresa que estaba reduciendo su tamaño por número de trabajadores, esta me está diciendo que sus ventas vienen creciendo de manera sostenida. Es cierto, yo no sé cuánto gana esta empresa. Esta solamente es la primera línea de los estados de resultados, porque después de esto viene cuánto margina la empresa, ¿no? ¿Cuál es su utilidad bruta? ¿Cuáles son sus gastos administrativos? ¿No? Sus gastos financieros, ¿no? Y al final la utilidad neta, que es lo que me interesa saber, ¿no? ¿Cuánto es la utilidad neta de una empresa? Pero como no me va a presentar los estados financieros, porque lamentablemente o no los tienen o no lo quieren presentar. Entonces, por lo menos esto sí no tiene excusa de no presentarlo. Si está en el régimen general o en el régimen límite tributario, no tiene excusa. Si no me presenta esto, yo ni el saludo le devuelvo. Esto es lo mínimo que puede presentar. Entonces ya me da una idea de la tendencia. Como sabes que esta empresa me parece que va bien. Voy a apostar, ¿no? Está creciendo, ¿no? Imagino que está manejando bien sus finanzas. Veo su endeudamiento, ¿no? Cómo ha evolucionado. Y si su endeudamiento también es moderado, entonces puede valer la pena, ¿no? Por lo menos algo de información ya me llega. Entonces, la importancia del reporte tributario. Comercio exterior. Esto es interesante. Esto, alguno de ustedes me preguntó.
y por eso es que he tratado de traerlo también acá. Miren, ustedes se acuerdan de Hanju, Hanju la minera, ¿no es cierto? Ellos hablaban de exportaciones de cientos de toneladas, ¿ya? Entonces, yo no invertí con Hanju, la verdad es que no invertí con nadie, en verdad, por mi perfil, ¿no? O sea, por ahí me había intentado de invertir con alguna empresa, pero no lo hice por falta de tiempo, en ese tiempo trabajaba y el trabajo me lo impedía, ¿no? Este, pero con Hanju no me inspiró mucha confianza. Este, pero luego hice yo la revisión, voy a revisar cuando ya tuvo problemas, ¿no? Y me di cuenta de algunas cosas. Miren, si yo quiero saber si realmente una empresa está exportando, entro a esta página de la SUNAT, le pongo consulta importador-exportador. En el buscador y te va a salir automáticamente el enlace. Lo mismo que hace un momento vimos consulta con SUNAT, está igualito, te sale el enlace para que pongas el número de RUC. Te pones acá el número de RUC, en lugar de importación, le pones exportación. Bueno, si la empresa dice que importa, lo dejas en importación. Si la empresa dice que exporta, lo pones, le cambias acá en exportación. Le pones todo el año, ¿no? Le cambias el año 2022, 2023. Haces la búsqueda de todos los años que quieres consultar. ¿Sí? Y en el caso de Hanku, ¿ya? Este es tu RUC de ellos, me salía que en todo el 2022 lo único que había exportado era $64.000. Entonces, no coincide con las cientos de toneladas que ellos dicen. Y este es el valor FOB, o sea, este es el valor de la mercadería puesta en el puerto. $64.000, pues muy poco. Ellos hablaban o sea, de algunos millones. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago yo para entrar al detalle? ¿No? Si es que quiero saber qué es lo que está exportando. Pico en la palabra listar y me va a aparecer automáticamente el DUA. ¿No? El DUA, ¿ya? Que es la Declaración Única de Aduanas, y ahí yo voy a poder ver a mayor detalle, si me interesa, obviamente, ¿no? Porque ya con que me diga $64.000 nomás ya, yo creo que ahí queda. Pero igual, vamos a ver qué es lo que he exportado. Pico en el DUA y me aparece efectivamente, ¿no? La Declaración Única de Aduanas. Y aquí está los 64.000, ¿no? Y el peso neto, eso no es una exportación. Ahora, si yo quiero incluso saber qué es lo que he exportado, acá donde me aparece serie uno pico, y me sale mayor detalle, ¿no? Me sale, lo he partido en dos, y me sale acá. Mineral de hierro, ¿no? A granel, ¿no? Mineral chancado de hierro, ¿no? La humedad, ¿no? Como cinco ítems. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que tenemos información que nos permite desmentir a muchos que a veces nos solicitan un préstamo y no necesitamos ser un banco para darnos cuenta. Un asesor de negocios de un banco, esto lo hace de manera automática. Y nosotros que no estamos acostumbrados, de repente no sabemos dónde conseguir información, pero ahí está, ¿no? Ahí están los enlaces. Yo pienso que les puede servir para alguna otra ocasión que se les pueda presentar, ¿no? Consulta, por favor. Sí, sí, sí. No, no soy muy familiarizado con este documento, pero por ejemplo, ahí donde pusiste el circulito rojo, yo veo que dice 1 millón, porque son 7 cifras, ¿no? 1.005.930 kilos. O sea, 1.000 kilos es 1 tonelada, 1 millón de kilos. ¿No? O no soy muy familiarizado con este número, o entendí mal este numerito. Ah, También a la izquierda veo que dice, si es en kilo, pero ahí es más explícito porque pone la coma y el punto. Son 1 millón y pico kilos, punto 00. sí, buena No, no observación. sé, no sé qué. Sí, 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 sí. Entonces, si 1.000 kilos son 1 tonelada, acá son miles de toneladas y pico. Correcto, correcto. Válido, ¿ah? Válido, válido. Como decía yo, lo que a mí me interesaba, ¿no? Más que eso, era esta parte de abajo, ¿no? $64.000, ¿no? Al margen del volumen. No sé cuánto sea el precio del hierro, ¿no? En general, de repente es un precio donde efectivamente
Eh, aquí, efectivamente, ¿no? ¿Son cuántos? Un millón, ¿no? De kilos. Pero el tema es de que esta empresa solamente pudo vender por el valor de $64.000. Sí, válida la observación, la agradezco bastante, ¿no? Sí. Entonces, con $64.000, Gracias. sí, esta empresa, eh, no recuerdo cuánto es lo que levantó, pero hizo 2 rondas de inversión, ¿no? Que la comunidad le llegó a otorgar a la empresa. Sí. Entonces, no es mucho, ¿no? De repente a nosotros, 1.000 toneladas, que viene a ser un millón, nos llena los ojos, ¿cierto? Nos dice, oye, mira, 1.000 toneladas se está exportando, es un gran exportador, ¿no? Como no conocemos de precios, entonces nosotros vamos y nos referimos al valor, ¿no? Y dice, oye, pero en realidad es poquísimo, ¿no? Con $64.000, ¿y dónde está todo el dinero que le prestamos? Y con $64.000 no alcanza para pagar su planilla, ¿no? Para pagarnos a nosotros, sí, ¿ya? Entonces, eh, válido, válido. Vamos a pasar a lo que continuaba, porque nos hemos quedado en la parte de las centrales de riesgos, ¿no? De las visitas, ¿no? Y qué es lo que corresponde hacer como evaluación cualitativa, ¿no? Que es básicamente el cruce de información, ¿no? Es, como dije, evaluar no solamente al titular de la empresa, sino a los vinculados, ¿no? ¿Quién gestiona realmente el negocio? ¿Cuál es su nivel de endeudamiento? Este, ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? ¿No es cierto? Si hay algún riesgo ahí que debamos observar, ¿no? De repente si están trabajando menores, hay que tener cuidado, ¿no? Las instalaciones eléctricas, ¿no? Si requiere permisos adicionales porque están manejando material inflamable o material que requiere de ciertos permisos, ¿no es cierto? Si ha tocado, en mi experiencia personal, eh, miren, hay empresas, por ejemplo, se está haciendo el anillo vial periférico, parece, en San Juan del Urigancho, ¿no? Y he visto algunos letreros en algunas casas que dice se vende, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Ya hace algún tiempo estos domicilios han sido notificados porque van a ser desalojados porque por ahí va a pasar el anillo vial periférico, y sin embargo están vendiendo su casa, o sea, les van a trasladar ese problema a otra persona. Entonces, igual, a veces en los negocios no puede ocurrir algo similar. Tenemos que estar atentos a cualquier señal, ¿no? Y conocer sobre todo, porque también puede darse que nos estén solicitando un préstamo porque saben que en el corto plazo van a tener un problema y esa va a ser la excusa perfecta para dejarnos de pagar. Entonces, tenemos que tener conocimiento de dónde estamos entrando. Igual, ¿no? Muchas empresas, al ver que ingresó un competidor fuerte, saben que ya el negocio no rinde igual y la tendencia es a la baja y en ese momento solicitan un crédito fuerte, ¿no? El banco ya no lo atiende porque es conocedor, entonces empiezan a buscar capital de terceros. Y luego que pasen unos meses, van a decir, ¿sabes qué? He quebrado porque me salió esta competencia. Entonces te trasladan el problema, ¿no? Y tienen la excusa perfecta. Es como los agricultores, o sea, los que invierten, como el proyecto Siembra, ellos estuvieron muy esperanzados en que el año pasado se presente el niño, el fenómeno del niño, que no fue tan fuerte como probablemente sí va a ser este año, aparentemente, ¿no? Eh, los créditos agrícolas, yo he evaluado créditos agrícolas también, son bastante riesgosos porque tú no sabes en qué momento va a aparecer una plaga, en qué momento van a haber disturbios sociales, en qué momento se va a presentar el fenómeno del niño. Y hay que evaluar la zona donde se está llevando a cabo el cultivo, no si no es zona inundable, ¿no? Entonces, y muchas veces estos plantaciones no se dan en Lima, es decir, nunca las visitamos. Entonces, no tenemos la menor idea de qué se está haciendo y a dónde se está yendo el dinero. Pues tenemos que ver de que los negocios que nos pidan un préstamo sean verificables,
Y si está fuera de nuestro alcance, vamos a ser conscientes de que estamos asumiendo un riesgo demasiado alto, porque todo esto puede ocurrir. Lo mismo, ¿no? Ha habido restaurantes que han tenido su actividad y resulta que han empezado a abrir un surco porque van a hacer trabajos, no sé, gente se da pal o una construcción, ¿no? Y eso perjudica claramente su negocio. Entonces, en ese momento toman deuda. Toman deuda, luego cierran y dicen, mira, tuve este problema. No te tienen la excusa perfecta. Tenemos que estar muy atentos, conocer mucho, no solamente la actividad misma, ¿no? Sino el entorno, ¿no? Lo que rodea el negocio. ¿Ya? Eso es en cuanto a la evaluación cualitativa. Lo que es la evaluación cuantitativa, sí consiste en armar, obviamente, todos los estados financieros, ¿no? El estado de resultados, que nos va a arrojar la utilidad. Vamos a ver un pequeño ejemplo resumido de un estado de resultados. El balance, que es el estado de situación financiera, para ver, digamos, la salud financiera, ¿no? De la empresa, si está sobreendeudada o no, la calidad de los activos, un flujo de caja para ver si no van a haber problemas de liquidez, y de ahí aparecen ya algunas ratios, ¿no? Como es solvencia, liquidez, ¿no? Gestión. Y vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es un análisis vertical y un análisis horizontal. No necesitamos llevar un curso de finanzas para poder hacer un análisis. Yo les voy a mostrar, les voy a dar algunos tips, además de algunas preguntas básicas que tendrían que hacer a alguien que nos pueda presentar los estados financieros, ¿no? Para poder llevar ¿no? Y finalmente, bueno, en la propuesta de crédito lo que se suele poner pues, es el resumen de todo lo que se ha encontrado. Las condiciones, para empezar, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito 1 millón de soles, ¿no? 6 meses, ¿no? Y voy a pagar esta tasa, ¿no? Luego ya se presentan los antecedentes, ¿no? Cuántos años tiene el negocio, etcétera. Y las fortalezas y debilidades es muy importante, ¿no? Toda actividad comercial tiene amenazas, tiene debilidades, ¿no? Entonces es importante. Y uno como empresario conoce cuál es el punto de su negocio. Entonces uno como inversionista debería también identificar, ¿no? El tema del beneficio del patrimonio, vamos a ver un ejemplo pequeño más adelante. Normalmente, si un negocio arroja una utilidad o un beneficio neto, vamos a poner de 10, ¿no? Entonces lo normal es que el negocio pueda crecer en esa misma proporción, de 10, ¿no? Lo raro sería pues que si yo genero 10 de utilidad, crezca 40 o 50, ¿no? Allí hay una desproporción, hay un desbalance. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo también. Lo mismo, ¿no? La evolución del endeudamiento, el destino del crédito, qué va a hacer con el dinero, ¿no? Y eso que necesita, cuánto va a poner con recursos propios y cuánto le voy a financiar yo, que tiene que tener recursos propios, ¿no? Para cubrir parte de lo que desea comprar, eso es importante, ¿no? Y los colaterales. Este es un tip importante que sí les quería dar de todas maneras. Normalmente nosotros hemos estado financiando sin ninguna garantía, ¿no? Me parece que Hanju sí dio letras, me parece. No recuerdo. Me pareció ver en una presentación, ¿no? Pero yo iba acá al tema de que casi todo se está otorgando con contrato de mutuo dinerario. Entonces, el mutuo dinerario debería, para empezar, tiene que ir a una notaría a firmarse, ¿no? El desembolso debería ser en cheque. Yo diría que siempre, ¿no? Es como que dando y dando, ¿no? Firma el mutuo y bueno, yo le doy el cheque y la notaría le entrega a él y después la firma. Pero, importante, en el mutuo dinerario, la dirección de la contraparte, del mutuatario, ¿no? Tiene que ser una dirección asequible. Algunos, en otras experiencias, colocaban direcciones de provincia. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque si el mutuatario, es decir, la persona a la que yo le estoy dando el préstamo, ha puesto una dirección de provincia, cuando yo le quiera hacer un juicio, yo voy a tener que ir al juzgado de esa provincia a hacer el juicio. Pues mi abogado va a tener que ir allá, yo también. Entonces, ese es un tip que les doy, no es menor, ¿ya? Porque después es un tema bien complicado, uno no puede viajar. Y lo otro, muy importante, es que las instituciones financieras
cuando otorgan un crédito a una empresa, una persona jurídica, eh, siempre hacen firmar el pagaré y la garantía y el contrato de servicios financieros, todo, ¿no? En este caso sería el contrato de mutuo dinerario, al gerente general, o sea, al apoderado, ¿no? O representante legal, con su sello como gerente, y aparte lo hacen firmar como persona natural como aval solidario. O sea, dos veces firman. Si hay dos representantes, los dos firman como gerentes y los dos firmarán como avales solidarios. Eso es importantísimo, ¿no? Porque supongamos que la empresa se declara en quiebra. Entonces, ¿a quién le vas a reclamar? Ya se declaró en quiebra. Entonces, es importante que la persona esté comprometiendo su patrimonio personal, porque tú estás comprometiendo tu patrimonio personal, ¿no? Entonces, la figura en el mutuo dinerario de aval solidario como persona natural con su DNI es importantísima, ¿no? Entonces, ese es un tip que, de todas maneras, no quería dejar pasar por alto. Además, bueno, en lo que es comité de créditos, Una sí, consulta. sí, sí, Habla Diego, respecto a la lámina anterior. Me interesa el último paso de colaterales. Bueno, no sé si el otro compañero de repente tiene más experiencia que yo, pero de principiante, lo que me interesa un poquito entender y me da curiosidad. Y respecto a los colaterales, ¿cómo entender o calificar qué tan buenos son los colaterales? Considerando dos dimensiones, ¿no? Uno, qué tan fácil es que los colaterales sean líquidos y dos, en cuánto tiempo o breve tiempo pueden transformarse en liquidez, ¿no? En cash. Entonces, considerando estas dos dimensiones, o si se puede o se usa dar un índice de calidad a los colaterales. Un colateral bueno, muy bueno, o un colateral pésimo, no sé, algo ya. así. Eh, Nos referimos específicamente a la garantía, ¿cierto? A la Sí, garantía. Ya. Mire, yo lo que he estado observando es que en la comunidad no se ha utilizado, ¿no? Garantías. O sea, se suponía, ¿no? Asumían que el mutuo dinerario, ¿no? Era lo que garantizaba la operación, pero el mutuo en realidad no es una garantía, ¿no? Es un contrato nada más que se tiene que cumplir. Y si no se cumple, pues se va a una instancia de juicio y con los tiempos, ¿no? Que eso demanda, ¿no? Que pueden ser 2 años, no sé, dependiendo del abogado también, ¿no? El respaldo patrimonial que tenga la otra persona. Ojo, ojo que ese, por ejemplo, cuando tú dices 2 años o más, hay efectos que están siempre presentes. Uno que lo conocemos todos, que se olvidamos que se llama inflación, y otro más que devalúan, ¿no? Esta garantía, entre otras cosas. Ahí era mi inquietud de la calidad de un colateral, ¿no? Pésimo, bueno o muy bueno. No, Ya, entonces, el tiempo y también qué tan fácil es transformarlo en plata de verdad, el colateral, ¿no? mira, También. la pregunta está buenísima y justamente ya estoy por terminar esta presentación. Voy a pasar a préstamo con garantía hipotecaria y allí tengo el ejemplo que va a responder con precisión a la pregunta que me acaban de hacer. ¿Cuánto demora en ejecutarse una garantía? Ahí lo tengo Gracias, y Luis. y los costos, ¿ya? Ahí vamos a verlo. Está buenísima la pregunta. Sí, ahí lo vamos a ver. Ya, ok. El comité de créditos, bueno, como les comenté inicialmente, eh, dependiendo de los montos, ¿no? Ya en una institución financiera, el mismo ejecutivo, asesor o analista puede aprobarse su crédito si tiene autonomía y si es un monto pequeño, pero a medida que van creciendo los montos ya se va requiriendo de más firmas, ¿no? Además, no cualquiera tiene autonomía, se supone que es un asesor con mucha experiencia y que ha demostrado a lo largo de los años, ¿no? Su habilidad y su compromiso. Entonces, eh, y cuando los montos van siendo más grandes, incluso se demanda la opinión del área de riesgos, que pide todo el expediente y da opinión favorable o desfavorable, ¿no? Si es favorable, va a la gerencia, ¿no? General o al directorio, y ellos sobre lo que... Sí, me pareció que alguien preguntaba algo. Ya, no.
¿Están preguntando? No, ¿no? Ok. Entonces, va a depender siempre de los montos, de las políticas de cada institución financiera y de su apetito por el riesgo, ¿no? Algunos piden comité de créditos a partir de 10.000 soles, otros a partir de 50.000, otros a partir de montos altos. Y las responsabilidades, bueno, es lo que nosotros como inversionistas también deberíamos considerar, ¿no? O sea, revisar bien, ¿no? Los papeles, ¿no? Los sustentos, ¿no? Eh, validar, ¿no? La capacidad de pago, etcétera. Todo lo que acabamos de ver, ¿no? Y estamos en la situación de aprobar, observar o rechazar. Muy bien. Esto es lo que les comentaba, el análisis vertical, ¿no? El estado de resultados, no es más que poner en línea las ventas. Si recuerdan, en nuestro ejemplo de reporte tributario, estas eran las ventas del 2021, ¿no? 529.000. No teníamos los costos, aquí estamos suponiendo, ¿no? Este es un nivel de costos para un negocio de transportes, ¿no? La utilidad bruta, después de los costos, vienen sus gastos operativos, que vienen a ser los gastos en personal, ¿no? Planillas, secretarios, no sé, ayudantes, después, sus gastos financieros, lo que pagan las instituciones financieras. Aquí, por si acaso, hay una diferencia entre finanzas corporativas y finanzas pymes. ¿Ya? En finanzas corporativas solamente se ponen los gastos, digamos, los intereses, pero en finanzas pymes se pone el capital más el interés. Aquí está el capital más el interés. En caso fuese necesario, pues lo quería aclarar, ¿no? Los impuestos, ¿no? Y la utilidad neta. En todo el año la utilidad neta de esta actividad fue 82.445 soles. Entonces, un análisis vertical nos ayuda a identificar la estructura del negocio, ¿no? Por ejemplo, tiene un margen alto, 73%, ¿no? Para transportes es más o menos adecuado, ¿no? Y se le está yendo principalmente el dinero en gastos operativos. Parece demasiado, ¿no? Pero bueno, habría que preguntarle, ¿no? A la persona, oye, ¿por qué tanto son tus gastos operativos? Tienes una estructura muy, muy gruesa. En fin. Luego, el análisis horizontal consiste en juntar los dos ejercicios, ¿ya? Es decir, ya tengo el 2021, entonces junto al 2022 y comparo, ¿no? Las tendencias. Este es un análisis horizontal. Es decir, acá me muestra la estructura y acá me muestra la tendencia. Entonces, en la tendencia veo que las ventas aumentaron más del doble, la utilidad bruta creció 110% también, como que se ha duplicado un poco más, ¿no? Sin embargo, ¿no? Los gastos operativos son 150% más y los gastos financieros también, que resulta que al final tiene la misma utilidad que tenía el año anterior con la mitad de las ventas. Entonces, algo está mal acá, ¿no? Si me presentan estos estados financieros, pues yo tendría que preguntar, oye, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? O sea, definitivamente se ha vuelto más ineficiente el negocio. Hay un problema serio acá, ¿no? Entonces, para esto me ayuda el análisis horizontal, ¿no? Para ver las tendencias y si la estructura es la correcta o hay algo que está mal. Lo mismo acá, ¿no? Esto se ve mejor, ¿no? Acá es el mismo negocio, solamente que en lugar de tener 83.000 soles de utilidad, tiene 244.000. Esto es demasiado optimista también, ¿no? Si vemos, efectivamente, las ventas crecieron 137%, ¿no? Sin embargo, vemos que los costos han bajado en un 8%, ¿ya? O sea, antes sus costos eran 27% y ahora es 25%. Yo preguntaría, ¿no? Oye, pero a ver, si de repente has duplicado tu flota, ¿no? De transportes, ¿no? De vehículos, ¿en qué estás ahorrando ahora? ¿Estás comprando más barato la gasolina? ¿Le estás pagando menos a los choferes? ¿No? Porque normalmente la estructura como que debería mantenerse. No es mucho en realidad la variación, pero igual, ¿no? Las preguntas no están de más, ¿no? Igual, gastos operativos, también bajó de 37% a 31%. ¿Qué pasó? Han automatizado algunos procesos, han despedido personal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Tenemos que saber qué es lo que está pasando, o sea, ¿por qué estas diferencias? ¿Ya? Obviamente a partir de aquí se ve pues, que hay una tremenda diferencia en las utilidades, ¿no? Y viene acá el impuesto,
y resulta que el negocio pues ha crecido casi 200%, ¿ya? Pero esta es una estructura sospechosa también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, el papel aguanta todo, ¿no? Por eso es que hay que visitar, validar, revisar documentos y todo, porque no pueden estar vendiendo gato por liebre, ¿no? Y estas son preguntas que si yo no tengo una respuesta clara a estas preguntas, no debería dar el crédito, ¿no? Yo debería saber quién es el que me está solicitando el crédito y por quién es, me refiero a todo su entorno, ¿no? Quienes trabajan en la empresa, quienes la gestionan, o sea, y filtrarlos a cada uno de ellos, cuánto tiempo tiene el negocio, qué es exactamente lo que vende, a quién le vende, ¿no? Cuál es su utilidad, ¿no? El beneficio, ¿no? Y cuál es la estructura de esa utilidad y si es acorde, ¿no? Acabamos de ver ahorita en el análisis horizontal, ¿no? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿No? ¿A quiénes les compra? Si está al día, si es posible llamar a alguno de sus proveedores para validar la información. Es lo que hacemos normalmente en las instituciones financieras, llamamos a los proveedores. O sea, nos aseguramos de que todo esté correcto. No es solamente que me presentaron una PPT interesante, un proyecto interesante, ¿no? Y ya yo confíe. No, o sea, toda esta información se la pedimos al cliente, ¿no? Cuáles son sus costos, ¿no? Su competencia, ¿no? Qué y cuánto tiene referido a su respaldo patrimonial. Es decir, si tiene un negocio grande, entonces el dueño debería tener casa propia, por lo menos relativamente grande, si es que no tiene dos o tres propiedades. Pero si no tiene nada a su nombre, es complicado, ¿no? Porque si se declara en quiebra y él es aval, no va a tener con qué presionarlo. Y además es sospechoso que una persona que tenga un negocio grande no tenga propiedades, no tenga vehículos, ¿no? Entonces, ¿a nombre de quién los tiene? Está protegiendo su patrimonio de alguna manera, entonces no me resulta confiable, ¿no? Todo eso tengo que saber, ¿no? ¿Cuánto es lo que debe? Si está sobreendeudado o no, ¿a quién le debe? ¿No? ¿A quién está avalando? Como vimos hace un rato. ¿Cuánto es lo que desea y para qué? Entonces, si no tengo claro estas preguntas, mejor dicho, las respuestas a estas preguntas, técnicamente no se debería invertir, ¿no? Ese es el tipo de... Consulta, Luis, perdón. Bueno, Diego habla, por curioso, ¿por qué una pregunta la gráfica la propone en azul y otro en plomo? Será por una razón. Bueno, recuerdo también a la amiga Rosa que quizás se ha olvidado de cerrar su micro. Cierro mi micro y te doy el pase. Gracias. Ya, Rosa iba a hablar, ¿no? Ya, sigo yo entonces. Eh, eh, no, mira, lo copié, en verdad, Diego, no tiene ninguna, ningún significado, discúlpeme, ¿ya? Voy a tenerlo en cuenta, ¿no? Pues llama la atención de por qué está en verde. Sí, no hay ninguna razón. Así se copió, lo trabajé en un formato Excel y cuando lo pasé acá, se pasó de esa manera y ya no tuve tiempo de corregirlo, mil disculpas, ¿ya? Eso fue lo que pasó. No hay un significado más allá. Ah, no, tenía una suposición que si no respondo a la pregunta celeste, entonces es imposible responder de consecuencia a la pregunta en plomo. Tendría sentido, ¿no? Si no sé cuánto vendes, tampoco me pregunto a quién vendes. Pensaba que era esto, pero por eso pregunté, porque de repente uno supone, más sin querer queriendo. Válido, válido. Y sí, yo lo que traté de hacer también es de calzar ambas preguntas que se encuentran en la misma línea, ¿ya? Sin embargo, lo del color, voy a ver cómo le saco provecho a eso también, ¿eh? Sí, muy bien. Gracias, Luis. Gracias, gracias a ti, Manu. Ya, y ya este es el estado de situación financiera, ¿no? Lo que vimos arriba fue las ventas, ¿no? El estado de resultados, y este es el estado de situación financiera, que solamente quería llamar la atención a la parte de abajo que les comenté, o sea que, miren, si en el ejercicio uno, ¿no? Tenía un patrimonio de 263.000 y vimos que la utilidad era 83.000, ¿no? Como que haber crecido 712.000, ¿no? Con una utilidad del 243.000 de este mismo ejercicio, no tiene mucho sentido. O sea, yo crezco con mis utilidades, ¿no? Y acá vemos que este negocio, según el balance, ha crecido 449.000 soles,
pero que no corresponde a las utilidades del negocio, porque las utilidades como máximo, y eso que estaban algo infladas, como pudimos verlo, eran 240 y tantos mil, pero esta ha crecido el doble. Entonces, uno dice, puede decir, ah, no, pero de repente ha crecido con deuda. Tampoco, porque cuando yo tomo deuda, eso afecta al activo y al pasivo. Entonces, no genera un crecimiento patrimonial la deuda, ¿no? Solamente se crece con utilidad. Entonces, aquí también, ¿no? Hay algo sospechoso, me están dibujando bonito el escenario como para que yo me anime a invertir. Entonces, son cositas que a veces no nos damos cuenta y que ocurre siempre. O bueno, por lo general ocurre, nos ocurre a nosotros. Incluso como analistas a veces no presentan bien el caso, no se dan cuenta, y en el comité de créditos uno le dice, oye, pero esto hay una inconsistencia, ¿no te parece? Y ahí recién se dan cuenta, ¿no? Del error. Lo que van a buscar y es sincerar la información, o un crédito puede ser rechazado simplemente por eso, por tratar de sorprender, ¿no? Al inversionista o al comité de créditos. ¿No? Entonces, son cositas que de todas maneras yo quería remarcar. Ahora, este es cómo se estructura un score o un rating, ¿ya? Es un ejemplo nada más, ¿ya? Por ejemplo, agrupas algunos ratios, por ejemplo, el de liquidez general, que no es otra cosa que el activo corriente entre el pasivo corriente, le asignas un peso, ¿no? Acá no se ve, no me deja ver, ¿ya? Pero me parece que tiene el peso de 50% todo este cuadro de acá, de los ratios, ¿no? Y por ejemplo, si la liquidez mínima razonable debería ser mayor a 1 y este no llega a 1, 0.34, ¿no? Significa que es una señal de alerta. Ahora, es cierto también que un negocio de transportes no tendría por qué tener una liquidez mayor a 1 si tiene deuda, ¿ya? Sin embargo, las plantillas que utilizan las instituciones financieras no tienen esas consideraciones. Entonces, por eso es que le asignan un puntaje bajo, ¿no? 1. Solvencia es otro ratio, ¿no? Que mide el activo total con el pasivo total. Es decir, no vamos a desarrollar cada ratio, ¿ya? Lo que quiero mostrarles es cómo se construye un score, ¿ya? Eh, Finalmente, cada ítem tiene su puntaje. En este caso, el promedio ponderado es 6.2, ¿ya? De los ratios. Luego viene el puntaje para la información cualitativa, situación general de la industria, si está en crecimiento o en decrecimiento, posición relativa de la empresa, si es líder o fijar precios, ¿no? La solvencia técnica y financiera de los actores, etc. O sea, tiene la calidad de la empresa. Y se le da un puntaje a cada ítem y se saca el promedio ponderado, ¿no? En este caso, 7 es el promedio ponderado de cada uno de los ítems. Y finalmente, el comportamiento, ¿no? De la empresa, el uso de las líneas de crédito. Por ejemplo, las instituciones financieras, si ven que tú usas demasiado tus líneas de crédito, te bajan el puntaje. O sea, si siempre estás, por ejemplo, al 90% del uso de tu línea de crédito, lo miran mal, ¿no? Siempre uno tiene que utilizarlo solamente en caso de emergencia. Entonces acá está debajo del 50%, por eso le da un buen puntaje. Las variaciones del riesgo dentro y fuera de la empresa, ¿ya? Si el sector es de baja volatilidad, esta es la industria en general, ¿ya? Si es una industria de alta o baja volatilidad, impagos en las entidades financieras, etcétera. Este es el comportamiento de la empresa. También se le da un puntaje, en este caso el ponderado es 6.7, a cada rubro se le multiplica por el peso y te genera el puntaje final, 6.7, y esta es la escala. Si es más de 8, es una empresa con score A. Si es más de 7, es score B. Si es más de 6, es score C, y así sucesivamente, ¿no? Cuando es D, ya supone, a ver, cuando es A es riesgo bajo, cuando es B es riesgo medio, cuando es C riesgo medio alto, D riesgo alto y E riesgo muy alto. En este caso salió 6.7 score C, o sea, es una empresa más o menos, nada más. Así es como se construye un score. Entonces, hasta aquí la parte de evaluación crediticia que yo les quería mostrar, ¿no? Y si tienen algunas preguntas, antes de pasar a préstamos con garantía hipotecaria, que lo voy a tratar de hacer más rápido y ir al grano en préstamos con garantía hipotecaria para no abusar de tiempo tampoco, entonces lo hacemos, ¿ya? Voy pasando a la otra presentación, ¿les parece? Sí, Sí, gracias. está bien, vamos. Ya, listo.